¿cómo está Guatemala frente al mundo? ¿Cuál es la imagen de Guatemala frente al mundo? ¿Cuál es tu percepción de Guatemala frente al mundo a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel diplomático? Bueno, el cuadro general del país en general es muy preocupante y a nivel internacional aún más. Estamos totalmente aislados del mundo, no hemos avanzado en los procesos de integración económica o regional. Guatemala no ha participado en eso. La imagen de Guatemala también, que afecta el desarrollo económico en el país, las inversiones, es muy mala. Hablando de temas de Estado de Derecho, llevamos ya 3 años y medio sin elegir magistrados de Cortes Supremas y magistrados de salas de apelaciones. El tema de la corrupción, de la impunidad, todo eso afecta la imagen del país, las violaciones de derechos humanos, y eso cuando una gran corporación internacional, por ejemplo, quiere invertir en Centroamérica, quiere beneficiarse del mercado común centroamericano, al último país donde vienen a invertir es a Guatemala, porque ven, en una hojita ven ahí la situación de Guatemala. No, ahí no voy a invertir yo. Pero está? Sin embargo, los ratings de Fitch nos ponen en un buen lugar. Hoy anunciaron que aumentó un poquito mejor. Sí, nos ponen, ¿no es cierto? Y además... el tema de la macroeconomía. El tema de la macroeconomía es otro. Macroeconomía. Y aquí se llenan la boca diciendo que Guatemala ha crecido económicamente. Pero no hay desarrollo económico, hay crecimiento económico para algunos, pero no hay desarrollo económico para todos. Y ese es un elemento preocupante. Si no, no estaríamos migrando como lo estamos haciendo como nunca antes en nuestra historia. 1.500 guatemaltecos salen de Guatemala cada día. 550.000 tratan cada año de llegar a los Estados Unidos. Y eso sin contar con la migración interna de los del interior de la República a la capital, ¿verdad? Y a los otros centros urbanos que hay también. O sea que ese es un síntoma, esa es una realidad. Y eso tiene que ver con la educación también. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Bueno, pero eso lo vamos a tratar ya cuando hablemos en temas específicos. Vamos a ver, ahora, por ejemplo, nosotros... No, pero el tema de la educación es muy importante, porque viene una inversionista nacional o internacional, no tiene capacidad, no encuentra mano de obra calificada, entonces no viene a invertir aquí, va a invertir a Costa Rica, donde Costa Rica invierte casi el 8% de su PIB en educación, Guatemala 2.7%, entonces ahí están las diferencias. Entonces el cuadro general, la imagen de Guatemala, hablando de eso, está vinculado a la poca inversión que estamos dando en educación también. Bueno, ahora vamos a ir ya específicamente. Empecemos con el tema de la educación. Okay. La educación en Guatemala, ustedes amigos televidentes, aquí lo hemos hablado miles de veces, no responde a las necesidades de un mercado laboral. Nos aislamos porque no educamos a nuestra gente para trabajar, ¿verdad? En lugar de tener una educación, por ejemplo, bilingüe, como Costa Rica, nosotros nos hacemos, claro, respetando las tradiciones ancestrales, obligamos a nuestros estudiantes a aprender lenguas maternas, lo cual está bien desde el punto de vista cultural, pero desde el punto de vista práctico, si nos ponemos con temas como Singapur, donde el inglés es obligatorio, Costa Rica, estamos mal. Tenemos un sistema educativo con una malla curricular que no cambia, que no responde a la realidad, y un nivel de inversión muy poco, además de los sindicatos. Ese es como del sindicato. Más o menos, dígame, ¿cuál es la visión de Edmond Mulet con el tema de la educación? Y no solo el diagnóstico, alguna solución, propuesta. Bueno, primero tenemos que hablar de la pandemia y de los 3 años en que no hubo educación en Guatemala. Durante la pandemia nos dijeron, no pueden tener clases presenciales. Y se inventaron a la palabra, tengan clases virtuales, conéctense a internet y usen sus computadoras. Qué bonito, y qué internet si solamente 23% de guatemaltecos tienen acceso a internet. Es el país menos interconectado de todo el continente. En El Salvador, Richard, al inicio de la pandemia, a todos los niños y a todos los estudiantes les dieron su tablet y su computadora. Y así fue en todas partes del mundo, excepto en Guatemala. Entonces yo a veces me pregunto, si sabemos todos que la educación es lo único que libera al hombre, ni el dinero, ni la fama, ni los apellidos, nada libera al hombre, es la educación. ¿Por qué no invertimos más en educación? ¿Por qué gobierno tras gobierno no invertimos más en educación? Yo llegué a una conclusión triste y trágica. No queremos. Que no queremos. Aquí hay grupos y sectores de la mano peluda que no quieren que la gente aprenda, que la gente entienda, que la gente comprenda, que la gente se informe. Eso está diseñado así. Entonces, si no, ya estaríamos invirtiendo, como todos los países del mundo, en educación. Y estamos dando una educación del tiempo en las cavernas.
Y no lo digo yo, ahí está el Ministerio de Educación, evaluación anual que hacen, incluyendo colegios privados, preprimaria, primaria, secundaria y diversificado. Solamente 18% de todos los estudiantes de Guatemala pasan los exámenes de matemáticas del grado respectivo. Y esto de la educación virtual, Edmond, ha afectado incluso a la universidad. Yo soy catedrático, tú sabes, y cuando pones a un estudiante de licenciatura a leer un libro, se asustan, se aterran. Y entonces la virtualidad nos ha llevado a un punto que es la facilidad, de la inmediatez, ¿no? Y eso es tremendo, está afectando todo. Pero en matemáticas, solamente 29% de guatemaltecos estudiantes pasan los exámenes de matemáticas del grado respectivo. O sea, no van a ser competitivos. Y eso está vinculado al tema de la desnutrición también. Porque Guatemala tiene las más altas tasas de desnutrición crónica y aguda infantil. Y eso impacta la capacidad educativa. El desarrollo volitivo también. Entonces, desnutridos y sin educación, ¿qué futuro van a tener las nuevas generaciones en Guatemala? Pues, y esos son temas urgentes, importantes, trascendentes, a los cuales no le estamos poniendo atención. Si uno examina, Richard, el presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2023, en las 28 páginas que se refieren al Ministerio de Educación, no hay una sola palabra referencia al COVID, ni a los 3 años de pérdida, nada. No hay un solo programa de compensación, de tutores especiales, nada. Niños que estaban en primer grado. Y que fueron promovidos obligatoriamente. Por decreto están en 4º grado y no saben ni leer ni escribir. Y no hay ningún programa para compensar o ayudar eso. Entonces aquí no pasó nada. Aquí no hubo pandemia, no hubo COVID. Aquí como que no hay ninguna consecuencia. Yo siento que no hay una política de Estado en el tema de la educación. Cuando le preguntaron a Mujica, ¿y usted qué va a hacer? Mire, yo voy a hacer 3 cosas. Y me voy a trabajar para la educación y la educación. Pues sí. Entonces yo veo la desnutrición. La desnutrición es falta de recursos económicos. No tenemos recursos económicos porque los padres no tienen capacidad. Pero si hay recursos económicos, el Estado tiene recursos económicos, presupuesto hay. Este gobierno le quitó al programa de alimentación infantil en transferencias de 15 millones el año pasado, le quitó 85 millones de quetzales al programa de alimentación infantil y se lo trasladó ¿a dónde? A la presidencia de la República para publicidad y propaganda. Recursos hay, pero las prioridades no las estamos usando donde deben estar. Claro. Ahora, estamos hablando sobre el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se enfrenta a un monstruo que es el sindicato, que tiene nombre y apellido, es Joviel Acevedo. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo puede existir, puede ejercer o desarrollarse un ministro, por ejemplo, de Educación, si se encuentra ya está maniatado, emplazado y realmente no va? La estructura actual del Ministerio de Educación en temas administrativos, en temas de contenido, en temas de currículum, en temas de sistemas de educación es totalmente obsoleto. Aquí tenemos que entrar a un modelo de educación total y absolutamente distinto. Y aquellos maestros y funcionarios que quieran participar del nuevo sistema, pues tendrán que pasar por cursos, cursivos, capacitación. Un escalafón. Un escalafón, meritocracia, pues, meritocracia. Bendito Dios, y que se puedan adaptar al nuevo sistema educativo. Todos los países del mundo están evolucionando, cambiando todo el tiempo, buscando nuevas formas de educar, de darle oportunidades a los niños y a los jóvenes. El mundo digital, el mundo tecnológico, que ahí está todo. El mundo está avanzando a una velocidad de años luz y nosotros dando educación, como dije, del tiempo de la edad de piedra todavía. Entonces, tenemos que establecer ese sistema, en el cual yo ya estoy trabajando, que es totalmente distinto a lo que hemos tenido ahora, y capacitar a las personas que van a estar administrando ese nuevo sistema. Ahora, hay una queja común en las redes sociales, y yo participo en un grado de eso: la ideologización de la educación, el contar la historia con un sesgo ideológico, y el utilizar la educación como un instrumento de difusión de las ideas, podríamos decir, no de tolerancia, sino que de las ideas de aceptación y normalización de estas preferencias de los seres humanos. Me explico en esto. Se está impulsando la agenda de LGTB
de una manera muy fuerte. Y yo, pues, ¿En Guatemala? Sí. ¿En el currículum? No, en el currículum todavía pero, el currículum pero no sí hay mucha influencia en eso. ¿Cuál es su postura frente al tema de la ideologización de la educación y frente a la propaganda que hay en esa línea? Bueno, el tema de la ideologización, la educación tiene que ser neutra, no tiene que estar inclinada hacia ninguna ideología en particular. Tiene que darle a los niños, a los jóvenes, pues, una visión completa de la vida. Está en opciones de desarrollo personal, de desarrollo ideológico, económico, todo eso tiene que esa panoplia hay que presentársela a los jóvenes, a los estudiantes, y ellos van aprendiendo y van escogiendo lo que más les conviene. No se puede tampoco, eso sería una ideologización, dar solamente una tendencia. Adoctrinamiento. Eso es totalmente equivocado. Sí. Aquí no estamos bajo la égida ni de los nazis, ni de los comunistas, ni de los socialistas. Pero en los libros de historia sí solo se cuenta un lado. No, ahí, por eso hay que revisar ese currículum. Por eso preguntaba yo si en el currículum hay ideologización o no. Me dices que sí. Entonces hay que revisar, porque ahí hay algunas expresiones y algunas palabras, algunas tendencias en esos libros de historia que van marcando una tergiversación de la realidad nacional o de la historia también. Entonces eso también habrá que revisarlo. Pero también hay que decir la verdad. Hay que contar la verdad de lo que pasó en un país, porque si no se cuenta la verdad, también vamos a repetir los errores del pasado. Pero en temas de otras tendencias, como dices, ¿verdad? Sí, es que por el hecho de que tú mencionabas, que tenemos que evolucionar, que el mundo está años luz en el tema de la educación, pero ya en países como España, Canadá y todo, hay semana del género y a un niño lo dicen de mujer y a una mujer una mujer. Eso sí ya está complicado. No, pero yo estoy hablando, por ejemplo, países como Corea o Japón. No, eso sí son. Bueno, pero ellos han evolucionado. Y eso no se meten en esas cosas. Exactamente. Corea y Japón podemos avanzar en cierta dirección sin que necesidad de caer en esas trampas. En esas trampas ideológicas que siempre tienen intereses políticos. Bueno, temas álgidos. Les comento, ahí para que vean. Ustedes saben que pasé el COVID, que me dio la diabetes, que todo, por eso soy flaquito y mucho más. Yo no estoy flaco, soy esbelto y muy fit. Pero estaba yo considerando un tema por una dolencia que tengo actualmente. Y empecé a cotizar tema de medicinas, tema acá, ¿no? Por un viaje que tuve recientemente, vi la inmensa diferencia de precios entre las medicinas, ¿va? Yo utilizo para mi tema de diabetes una medicina que se llama Hanumet. Aquí vale 600 quetzales. En donde estaba, en Asia, 40. El paquete, ¿va? O sea, es una cosa impresionante. Bueno, hablemos de ese tema del acceso a la salud. Yo en esta evaluación me di cuenta que es complicado el tema de la salud. Bueno, ¿por qué Guatemala tiene las medicinas más caras del mundo? Eso es que lo te digo yo. Es que no estamos hablando que no es del 100%, es del 700%. Yo no ¿Pero sé. por qué? Porque aquí hay grupos y sectores que están beneficiando, están medrando de la vida y de la salud de los guatemaltecos y que se están enriqueciendo. Esos son los verdaderos piratas de la salud. ¿El Estado y el gobierno para qué está? Para intervenir en esas cosas también. Tú conoces a uno de mis hermanos. Mi hermano está enfermo. Mi hermano tiene cáncer. Sí. Él tiene que viajar a El Salvador una vez al mes a comprar sus medicinas. La misma marca, la misma composición, exactamente la misma cosa, 3 veces más barato en El Salvador, 3 veces más barato en Honduras, en México o en Belice, en todas, 3 veces más barato en cualquier parte del mundo, pues. Pero eso se debe ¿a qué? A la mano peluda. A esa mano peluda que no quiere que las medicinas bajen, que hay sectores que se están beneficiando de la situación actual. Y los sectores políticos, los que toman decisiones en el Ministerio de Economía, todo el Ministerio de Salud Pública, eso les conviene a ellos. Aquí hay una mano peluda que no permite que los precios de las medicinas bajen. Como esa mano peluda no quiere que haya educación, que se invierta más en educación en el país. Y eso está ahí está, es la mano peluda de la corrupción. Esa mano peluda es la que tenemos que combatir. La corrupción está destruyendo y corroyendo a Guatemala. Pero este tema de la corrupción, que es un tema bonito, vamos a tocar después, ¿verdad? Es un tema que ya viene heredado, porque la gente diría, no, es que este gobierno, disculpe, perdone, la educación no es culpa de Yamatei. Aquí es una secuencia, ¿no? A Yamatei le tocó la pandemia y tú decías, no, bueno, mire, no había computadora, sí, pero el hombre 3 meses de estar en el gobierno, le toca la pandemia y ni conectividad ni nada, a duras penas. Entonces hay una herencia
de desgobierno. Una sucesión de no, este gobierno no es el único responsable. No, pero hay una sucesión de desgobiernos que nos han llevado a una situación actual. Lo que ha habido es falta de voluntad para revertir eso. Llevamos ya casi 4 años en este gobierno y no ha habido ninguna acción para combatir esos males tradicionales tampoco, sino que se han convertido en parte del mismo problema. O sea, que no me digan aquí que la situación actual es todo culpa de ellos, no, pero que tampoco ellos han hecho lo necesario para revertir esa situación. Es complicado. Vamos a ver, hablemos de un tema de salud que me interesa. ¿Cuál es tu visión acerca de las grandes obras de infraestructura? Yo, de lo último que recuerdo es el Hospital San Juan de Dios. ¿De qué otra obra de infraestructura de salud se ha realizado? Lo más importante es dar la atención primaria. Eso es cierto. La atención primaria. Y eso se da en los puestos de salud, en los centros de salud, que ahorita no se está dando. Por eso es que la gente, ¿por qué? Porque aquí hay grandes sectores que no necesitan. Si uno examina, Richard, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública de los últimos 25 años, 30 años, cada año hay asignación menos y menos para medicina preventiva, para medicina primaria. ¿Qué es lo que funciona en Cuba, por ejemplo? En Cuba la salud preventiva y en todos lados. No en Cuba, en todas partes del mundo. Menos en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay grupos y sectores que no les interesa que la gente se cure cuando se está enfermando, sino que vayan a los hospitales a gastarse las medicinas más caras del mundo. Por eso es que el San Juan de Dios y los Roosevelt están saturados de gente que no debieran estar ahí, porque esos males, esas dolencias, esas enfermedades se pudieron haber prevenido ahí. Guatemala tiene solamente 2,000 puestos de salud pésimamente atendidos. Guatemala necesita 6,000 puestos de salud. Ahí cerca de las escuelas, en las aldeas, en las comunidades, para medicina preventiva. El día 15 de septiembre, el año pasado, fui a pasar el día de nuestra independencia nacional en una aldea que se llama Betel, aldea Betel pertenece al municipio de Hualán, departamento de Zacapa. ¿Por allá? Queda 48 kilómetros de Hualán, en las montañas ahí perdidas cerca de la frontera con Honduras, un camino de cabras para llegar ahí, una escuelita, ahí cantamos el himno nacional, las niñas, los niños, la maestra, y enfrente hay un edificio pequeño, y tiene un gran rótulo, enorme rótulo que dice puesto de salud. Entonces le pregunto a la comunidad, miren, ¿y este puesto de salud funciona? No, está abandonado, lo inauguraron hace muchos años, nunca vino un médico, nunca una enfermera, nunca hubo medicina, se le cayó la S al salud, al rótulo de salud, ahí quedó el puesto de salud, y así está todo el país abandonado. Entonces, no hay cobertura de salud, no hay atención primaria. La gente se enferma y se enferma más y tienen que ir a los hospitales grandes. Y eso, entonces, la gran infraestructura primero tiene que ir antes de hacer enormes y grandes hospitales, tenemos que atender la atención primaria. Hay que generar la atención primaria, ahí es donde muchas cosas Guatemala fallan, dices de lo particular. De lo particular, de lo general. Ahora, hay un temita interesante con el tema de la salud, ¿no? Y es que, por ejemplo, un ministro, si Dios le permite a su merced llegar a ocupar un puesto en el Ejecutivo, como presidente, se va a nombrar un ministro. Y ese ministro se va a sentar y va a encontrar 54 sindicatos, un ministerio emplazado y una mafia, una burocracia mafiosa e enquistada que ha heredado el ministerio desde los tiempos de Vinicio. Entonces, frente a estos temas de las necesidades que tiene el Ministerio de Salud y la realidad, porque una cosa es la propuesta y otra cosa es la realidad. Yo soy ministro y resulta que aquí no puedo trabajar ni cambiar la secretaria porque estoy emplazado. ¿Qué hacemos? Igual que el Ministerio de Educación, es cuestión de sistemas, cambiar el sistema de administración. Pero para eso hay que darle vuelta al calcetín. Hay que darle vuelta. Por supuesto que hay que darle vuelta al calcetín. ¿Usted estaría dispuesto a denunciar todos esos pactos colectivos? Hay pactos colectivos que son lesivos para el país. No son lesivos, son abusivos. Sí, pero lesivos, que lesionan a los guatemaltecos, a la sociedad. En los puertos o en el Congreso de la República, los pactos colectivos establecen que los puestos son hereditarios. Yo me jubilo o me muero, mis hijos heredan los puestos. En ninguna parte del mundo, pues. No, pues. Entonces, son cosas que hay que enfrentar, hombre, no podemos seguir así. Bueno, vamos a ir por un pequeño corte comercial y regresamos con más acá en Conexión GT. No cambien el canal, no cambien la radio. Venimos con más aquí con un tema importantísimo. ¿Qué pasa en la justicia en Guatemala?
Gracias por mantener la sintonía de Conexión GT y la radio 106.1 aquí en RCN. Gracias, gracias y mil gracias. Ustedes son los que se van a ver beneficiados, así como yo, de estar en contacto con la noticia, de estar en contacto con la realidad nacional. Seguimos en la entrevista con Edmond Mulet. Aquí el doctor Edmond Mulet nos visita y hoy vamos a tratar en la segunda parte de esta conversación el tema de justicia. Edmond, presidente del Congreso, exdiputado, un hombre abogado y notario, con una carrera política, dice, ¿cómo ve usted este sistema de justicia? Magistrados que no se retiran, antejuicios que van y que vienen, un ministerio público con una mora judicial, ahora menor que antes, pero todavía con mora judicial. ¿Y qué decir los abogados que dicen que para litigar se necesitan 2 vidas? Una para meter el expediente y otra para recuperarlo. ¿Qué me dice eso? Bueno, en Guatemala no hay justicia. Ah, ¿no hay justicia? No hay justicia. ¿Qué sistema de justicia es este? Hablando de asesinatos y homicidios en Guatemala, el 97% de homicidios y asesinatos en Guatemala quedan impunes. Un sicario, un asesino, tiene 97% de posibilidades de que no le pase nada. Nunca va a pagar por su delito. En el Ministerio Público, cada fiscal tiene 1.500 expedientes cada uno para hacer los exámenes, para investigar. No hay suficiente personal para hacer ese trabajo. Estamos colapsados. Entonces, el sistema de justicia en Guatemala está total y absolutamente colapsado. Entonces, y no se trata de recursos, se trata de capacidad, de eficiencia, de voluntad. La propia administración del sistema judicial también está muy deficiente. Y no hay cobertura tampoco a nivel nacional, o sea, no hay suficiente sistema judicial, jueces, magistrados a nivel nacional para atender las necesidades que tiene el país. Entonces, vemos también un código penal ya obsoleto. Yo creo que ahí hay que revisar el código penal para aumentar las penas y hacerlas más severas en algunos delitos terribles que se están cometiendo en el país. No hay suficiente sanción fuerte en relación a personas vinculadas a actos de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Aquí un corrupto se roba millones y millones de quetzales, una investigación, pasa 1 o 2 años, se va a su casa tranquilo. Es la corrupción también. Un señor de cuello blanco, con recursos, con influencias, que comete el mismo delito que un descalzo, a este señor nunca le va a pasar nada. Pero al descalzo sí, porque no tiene ni recurso, ni dinero, ni influencias para poderse defender. Entonces no tenemos un sistema de justicia igualitario para todos, ni el acceso ni las resoluciones. Ese es un tema muy preocupante para el país y vamos en un proceso así de desgaste institucional. Llevamos 3 años y medio sin elegir magistrados, pues, de salas de apelaciones y Corte Suprema. Entonces, esa es una situación. No hay certeza jurídica. No hay certeza jurídica, no hay Estado de Derecho. No hay orden. Aquí todo el mundo hace lo que quiera, se le da la regalada gana, como decimos vulgarmente. Entonces tenemos que poner un poco de orden en el país, en todos los aspectos. Ahora, de la justicia hay algo que está molestando mucho, y es que la justicia se presta a interpretaciones políticas y a maniobras políticas. Su merced, le pusieron un recurso por una cuestión comercial. No, bueno. Por una empresa. Eso es el nombre cabal en un señor que tiene registrado en el registro mercantil servicios de asesoría, no sé qué cabal, entonces que él considera que yo estoy usurpando el nombre. Vamos a hablar con nombres y apellidos. Marinus Boer. El señor Boer, entonces, fue presidente de la Junta Directiva del INDE, por cierto, y que tiene ahí todavía ciertos problemas. Entonces él presenta una demanda en el Registro de Ciudadanos, Tribunal Supremo Electoral, diciendo que yo no tengo derecho a utilizar ese nombre y esa marca. Por supuesto que esto fue resuelto en los tribunales en tribunales civiles, en tribunales penales, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro Mercantil, en todas las instancias. Entonces el pobre señor no entiende. En el Registro Mercantil hay varias clasificaciones. Por ejemplo, sin hacer propaganda, está la gasolinera Puma y está la marca deportiva Puma. Es como que si la gasolinera Puma estuviera demandando a la ropa Puma por estar usando ese nombre, o la ropa Puma son renglones diferentes. Son totalmente distintas, diferentes, pues. Una actividad comercial no tiene nada que ver con una actividad de un partido político. Y eso está definido, resuelto y todo,
pero el señor sigue haciendo bulla ahí, yo no sé qué intenciones tiene, pero... Bueno, eso es obvio, estamos en un proceso electoral, y en ese proceso electoral estamos viendo cómo se utiliza la justicia también para otras cosas. Pero yo sí estoy de acuerdo que todas esas cosas se resuelvan judicialmente, legalmente, civilizadamente. Si una persona considera que se está violando su derecho, va a un juzgado, presenta su caso y el juez resuelve que en este caso no tiene razón. O sea, eso me parece muy bien. Y en temas de política, campaña electoral, hay recursos, hay apelaciones, hay impugnación. Todo eso me parece es normal, para eso está la ley, para que se pueda aplicar y que se vayan resolviendo esos temas en las instancias. Lo que no es valedero, lo que no es realmente aceptable es la violencia que se está dando, que es fuera del marco legal. Yo presenté una denuncia hace 3 semanas de que me han asesinado a balazos a 5 de dirigentes de Cabal a nivel nacional. Y a mí me preguntan, ¿cómo sabe usted que está vinculado al partido? Bueno, una señora en la zona 18 me organiza una reunión en frente de su casa, llegan vecinos, 60, 70 gentes, compartimos un ratito ahí, converso con ellos, 2 días después entran unos sicarios a su casa y la asesinan en su dormitorio. Dice uno, bueno, la primera vez que pasó. Una señora en la zona 21, en una casa muy humilde, una reunión con su familia, con sus hijas, con algunos vecinos, una plática que tenemos ahí, llegan unas 20, 30 personas, 2 días después entran sicarios a su casa y la asesinan. Bueno, eso ya un patrón. Una señora en Ciudad Quetzal, en San Juan Zacatepeques, en un gran campo de fútbol, coordina, convoca, organiza una gran reunión, habían como 800 personas, 3 días después entran sicarios a su casa y la asesinan. Un amigo mío en Jutiapa, que pone un vinil de Cabal en la puerta de su casa, yo lo voy a visitar un día, a los 3 días tocan el timbre, unos sicarios, él abre la puerta y lo asesinan en la puerta de su casa. Un dirigente nuestro en las montañas de Jutiapa también, una hermana de un candidato a alcalde nuestro en el Petén, que le queman su negocio, era su único negocio, lo único que ella de lo que dependía para darle de comer a sus hijas, pero no quedaron más que cenizas de esa situación. Un amigo nuestro de Toptún, que nos acompañó a una gira, que estábamos en Ipala, Chiquimula, fuimos a la Asamblea Departamental de Postulación de Diputados en Chiquimula Cabecera, fuimos a Jocotán, Camotán, nos acompañó en esa gira, de regreso a Poptún, frente a los amates, pasa un pick-up y O sea, usted, con eso que me está diciendo, doctor Mulete, está haciendo una denuncia muy seria. Yo ya la hice. Ya una denuncia muy seria. Ya la presenté al Ministerio de Gobernación, le presenté una carta al Ministerio de Gobernación. Porque ahí existe un patrón, un denominador común. Claro, por supuesto. Entonces, pues el tema de resoluciones, que apelaciones... Es mejor que la violencia. Pues eso está legal, está bien. Eso lo prefiero, por supuesto, a esa violencia que realmente es un hostigamiento, un acoso, una presión terrible la que estamos sufriendo. Bueno, y también querer también doblar las resoluciones judiciales y ese proceso judicial a través de bloqueos, a través de presiones, manifestaciones y campañas negras en contra de las autoridades. Porque yo, pues, hablando de la aplicación de la justicia, vemos que recientemente se le negó la inscripción al ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, lo cual, pues, a mi parecer, ¿verdad? Y al parecer de algunos analistas era toda una estrategia, pero viene y el grupo político que proponía Jordán Rodas ahora bloquea, daña y todo. Yo estuve en la terminal y la gente en la terminal, que es pueblo, la señora del Gallito, ¿cómo se llama? Doña Tina, aquí donde yo compro las verduras, estaba furiosa. Estaba furiosa, ¿por qué? Porque a través de acciones de hecho quieren cambiar decisiones de derecho. Bueno, pero el que no tiene finiquito, no tiene finiquito ni aquí para allá. ¿Usted tiene finiquito? Yo no tengo necesidad de finiquito. No, porque usted no es funcionario público. Yo no he sido funcionario público. Pero también tengo mi certificación de que no necesito finiquito, tengo finiquito. Exactamente. Pues, exacto. Pero ese es un requisito para poder ser candidato a un cargo de elección popular, presentar su finiquito. Que no tiene su finiquito, pues no tiene su finiquito. Sorry, como dicen, ¿verdad? Sí, sorry, pero no puede participar. No puede participar. Pero en el tema, gracias por participar, como dicen, pero en el tema de los bloqueos, no es solamente Codeca, no es solamente MLP, muchos otros grupos toman las carreteras cuando se les da la gana por la falta de orden. Y ahí está en el Código Penal, es sancionado, pero como no hay justicia en Guatemala, no se aplica. En México es delito federal
Cualquiera que obstaculiza el derecho de libre circulación de una tercera persona, pues es sentenciado a 20 años de cárcel. En todas partes del mundo, todo el mundo tiene derecho a protestar, a gritar, a lo que quiera, pero no tienen derecho a obstaculizar el derecho de circulación de una tercera persona. Eso es un delito. Y aquí no solamente los comerciantes, las personas que quieren, gente que se ha muerto en las ambulancias porque no pudieron llegar a tiempo debido a un bloqueo, los niños que quieren estudiar, la gente que trabaja. O sea, aquí eso no es correcto, pues no es correcto. Entonces aquí tenemos que implementar decisiones, aplicar la ley que ahí está en el Código Penal. Claro, ya está. Aplicar la ley. Pero bueno, no se está aplicando. Mire, otra cosa que aflige al guatemalteco y que va de la mano de la justicia es el tema de la seguridad. Mi hija, que hoy nos está viendo detrás de la cámara, me dice, ¿por qué no traemos a Nayib Bukele? Porque no se puede clonar. Pero hay muchas decisiones que está tomando Nayib Bukele que son añoradas en Guatemala. Por ejemplo, el tema de su acción recia en contra del crimen organizado. Sí. Pero también tiene detractores dentro del grupo de los embajadores y los defensores de derechos humanos porque están violando los derechos humanos. Ahora bien... No, yo no creo. Entonces me dice un señor aquí que vino, no me acuerdo, me dice, mire usted, yo no digo que pasemos como Bukele, que ya lleva no sé cuántos días de asesinatos. Aquí que pasemos un día sin asesinatos. Entonces, hablemos de la seguridad. Usted fue encargado de la seguridad en Haití, un lugar totalmente colapsado. Diagnóstico, solución, ¿qué se puede hacer por la seguridad en Guatemala? Cada país tiene sus particularidades, o sea, no se puede implementar o importar modelos de un país a otro país, todos somos diferentes. Sin embargo, hay medidas generales que sí se pueden tomar. En Guatemala sabemos que las extorsiones y que la criminalidad proviene del sistema penitenciario. Ahí está viniendo. Y tenemos que tomar posesión del sistema penitenciario. El sistema penitenciario está en manos de las maras, de los delincuentes, de los bandidos. El Estado tiene que tomar posesión del sistema penitenciario en primer lugar, porque de ahí está emanando todo, pues. Entonces, ¿de qué nos sirve ir a capturar un montón de gente en la calle si no primero resolvemos el tema del sistema penitenciario? Hay un hacinamiento también, hay más de 300% de población carcelaria en celdas que debieran de ser de 4 personas, hay 25 personas ahí hacinadas, pues. Entonces, ahí no los podemos ni siquiera poner a trabajar. Los reos debieran trabajar para su comida, para su alimentación, es lo menos que debiéramos pedirles, pues, y eso tampoco se está haciendo. Entonces tenemos que construir nuevas instalaciones carcelarias y que sean de alta seguridad, con el bloqueo celular. Ahí está en la ley, pero tampoco se aplica. El bloqueo para que no haya comunicación celular. Todas las extorsiones en Guatemala están saliendo del sistema carcelario, del sistema penitenciario, y no estamos haciendo nada. Falta de voluntad, la mano peluda, esa situación le conviene y no quieren hacer nada. ¿Y por qué les conviene? Porque divididos, atemorizados e ignorantes pueden ser manipulados fácilmente. El tema de la seguridad había venido bajando el tema de los homicidios en Guatemala en los años 17, 18, 19, pero a partir del año 21 empezó a subir, 22, 23, y ahorita vamos en subida de nuevo. Un tema muy preocupante, el tema de los homicidios, vinculado al tema de la impunidad también, las extorsiones. Según el gobierno, en datos oficiales, más o menos hay 20,000, 24,000 extorsiones al año. Eso es totalmente falso, hay un subregistro ahí. Yo creo que son más de 100,000 casos de extorsión que se dan en Guatemala todos los años. Y hay un tema que se llama la extorsión continuada. Sí. La extorsión continuada que no es registrada en el Ministerio Público porque es la extorsión que ya acepta el comerciante porque dice, bueno, voy a ir a denunciarme, voy a echar de enemigo a este tipo, mejor ya lo ponen dentro de los costos operativos. Sí. Y los extorsionistas también ya hicieron indexación de la extorsión. Sí. Significa que ya no se van de a 5, sino que prefieren. En el canal venimos con unos pequeños comentarios y las conclusiones sobre esta entrevista. En el canal venimos con unos pequeños comentarios y las conclusiones sobre esta entrevista.
¿Cómo está? Pues estábamos hablando de esta situación de la delincuencia en Guatemala y tenemos que tomar acciones muy claras, muy concretas. Yo ya lo hice en Haití y aquí tenemos que implementar, pero tomar decisiones realmente. Y el Estado, el gobierno tiene todo el derecho de utilizar todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de la gente que trabaja, de la gente que se esfuerza. O sea, no podemos estar en manos de los delincuentes como estamos ahora. ¿Quiénes controlan el país en este momento? Los delincuentes, los criminales. De cuello blanco y tatuados. Sí, y de todo. Aquí estamos en manos de delincuentes. Entonces tenemos que enfrentar esa delincuencia, esa mano peluda, a todos los niveles también. Bueno, vamos a ir a otro corte comercial y regresamos con más acá en RCN Radio Televisión. ¿Cómo están? Hoy que pasaron ya los tiempos de pandemia, hoy ya sabemos que no hay nada que detenga nuestros sueños, Guatemala. Nadie te para, nadie detiene tanta fuerza de tu gente emprendedora. Vamos con todo para arriba, vamos siempre para adelante, nada nos va a detener. Es el tiempo de la gente, Guatemala está presente y el mundo lo va a saber. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Exportar, ya nos ha permitido también importar productos que son de beneficio de consumo para la calidad de los guatemaltecos. Pero la globalización económica, la industrialización, eso es positivo. O sea, eso le ha rendido pues muchos frutos. A Guatemala y a todo el mundo. Pues, a todo el mundo. Guatemala antes no estaba produciendo lo que llamamos ahora productos no tradicionales. Exportábamos caña de azúcar o azúcar y algodón, café. Y algodón y café. Ahora estamos exportando todo tipo de productos diversos, incluso manufacturados, y eso se debe pues a que el mundo se ha abierto a esa globalización económica que ha sido muy, muy positiva también. El tema del turismo. ¿Qué haríamos en Guatemala sin turismo? Gracias a Dios, no lo suficiente, no como Costa Rica, que recibe 3.200.000 turistas al año, Guatemala escasamente 1 millón, pero algo es, entonces gracias a esa globalización. Entonces ahora, hay muchos aspectos positivos en de esa globalización, pero concretemos. La campaña, estamos hablando de las campañas negras, lo que le dicen, no lo veo, eso es lo que aparece ahí. Por eso quiero que me definan qué es. Entonces vamos a ver.
Edmond Mulet es una persona que está a favor del nuevo orden mundial. ¿Qué orden mundial? De un gobierno mundial donde perdamos la soberanía. ¿De dónde han hablado de un orden mundial o de un gobierno mundial? Pero ¿dónde? ¿está o no está de acuerdo con eso? Pero es que no existe. No existe. Pues no existe. ¿Cómo va a estar uno de acuerdo o en desacuerdo con algo que no existe, que es una ficción, que es una invención? La gente habla de es una teoría conspiranoica. Pero totalmente ridícula, pues. O sea, nadie está hablando de eso, nadie lo está proponiendo, no existe, no hay nada. Yo cuando escucho esto, me parece que sí estamos llegando a un tema de una globalización, incluso políticas, de salud y todo con el tema del COVID, pero que está como muy lejos en el panorama. Ahora vamos a ver, el tema de los niños. Ya se había pasado eso mucho tiempo, pero cada cuánto se lo van a volver a sacar. Sí. Cuéntenos aquí otra vez, bueno, porque pues, la gente sigue necia. No, la gente no, la mano peluda. Esa mano peluda ahí de las campañas negras, los que no quieren que la cosa cambie en Guatemala. Hace 42 años, en medio de la guerra en Guatemala, habían niños huérfanos. Yo tuve la oportunidad de ayudar a unos niños para que fueran adoptados y legalmente, porque la Constitución, usted constituyente lo sabe muy bien, la Constitución garantiza la adopción como una institución de beneficio social, y entonces ayudé a unos niños para que tuvieran cariño, tuvieran posibilidades de educación, de salud, de salir adelante. Y la mano peluda en aquella ocasión me acusó a mí de estar haciendo adopciones ilegales. Lo cual no pero estuvo preso. Sí, unos días. Eso llegó a los tribunales y el juez dijo, pero aquí todo es legal, no hay absolutamente nada. No se abrió juicio, no hubo nada. Los niños fueron finalmente adoptados por los padres a donde tenían que ir. Y además, no debiera decirlo, pero lo tengo que decir, yo no cobraba un centavo. Esto era de pro bono, era por ayudar, realmente solidaridad social. Y es lo único que encuentra la mano peluda ahorita. Es que Mulet, que no sé cuánto, fue acusado hace 42 años de eso, y lo piden, y lo repiden y lo sacan de nuevo. El tiempo de Jorge Serrán. Eso fue, donde ocurrió eso fue durante el gobierno de Lucas García. Lucas García. Sí, eso fue durante el régimen de Lucas García, y fue el régimen de Lucas García y la mano peluda de aquella época la que me creó esa situación. Entonces la mano peluda, sobre todo los que quieren regresar, que han estado en el gobierno y quieren regresar, son los que andan con ese tipo de cosas, pues, pero realmente es ignominioso, ¿verdad?, que utilicen ese tipo de cosas, acciones humanitarias de buena voluntad, sin ningún interés más que ayudar a seres humanos a salir adelante, a salvarles la vida. De lo único, Richard, que yo sí me arrepiento, y eso sí me arrepiento profundamente, es que no tuve oportunidad de ayudar a más niños, que hubieran tenido mejores realmente oportunidades para salir adelante en la vida. Claro, hay muchas cosas que actualmente están siendo cuestionadas en las redes sociales, y déjenme decirle, amigos televidentes y radioescucha, que ustedes, ahora que están enfrentando un nuevo proceso, al igual que yo, un nuevo proceso electoral, vamos a ser víctimas de la desinformación. Hay que informarse bastante. Bueno, vamos a terminar algo con este tema, vamos a terminar la entrevista, y es un tema el cual a mí me parece muy importante. La coherencia entre el decir y el hacer. Usted desde la campaña anterior señaló las deficiencias del Parlacén. En estas elecciones, ¿usted propone candidatos al Parlacén? ¿Y cuál es su postura actualmente? Durante la campaña pasada no postulamos candidatos al Parlamento Centroamericano, porque no creo en el Parlamento Centroamericano, en lo que se ha transformado. Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, los guatemaltecos no lo saben, y que cada uno de ellos gana en dólares el equivalente a 50,000 quetzales al mes y no hacen nada. Ganan 600,000 quetzales al año cada uno de esos 22 diputados y no hacen nada. ¿Y quiénes han sido los diputados al Parlacén durante los últimos 30 años? ¿Quiénes han sido? Las novias, los papás, las mamás, los hijos, los hermanos de los diputados del Congreso. Y todos nosotros con nuestros impuestos subsidiando una partida de vagos que no hacen nada, no sirve de nada. Por eso no postulamos candidatos al Parlacén en la última campaña. Sin embargo, otros candidatos en esa campaña vieron que eso había resonado en algún sentido en la población. Y soy yo, Richard. Yo firmé en nombre del Estado de Guatemala el tratado constitutivo, el Parlamento Centroamericano. Yo lo firmé porque creemos en la integración centroamericana, pero una buena idea que ya no funciona no es una buena idea. Se trastocó completamente, se desnaturalizó completamente. Por supuesto que creemos en integración regional. Pero no bajo ese instrumento. Pero si no sirve para eso, ni siquiera para eso sirve. Bueno. El único, realmente hay que reconocer un hito,
algo extraordinario que hizo el Parlamento Centroamericano en los últimos 30 y tantos años, algo que nunca jamás nadie pensó que se podía realizar, y eso se lo debemos al Parlacén. El diseño de las portadas de los pasaportes de Centroamérica. No, pues ya con eso usted me va a matar, hombre. No me siga. Pero es el No me siga. es el diseño de la portada de los pasaportes. No, se le dolió la cabeza. No, imagínense, pero fue algo que nadie jamás pensó que se podía hacer. Se lo debemos al Parlamento Centroamericano. Ay, no, bueno, con esa sátira política terminamos la entrevista. Muchas gracias, doctor Edmond Mulet, por haber participado acá en Conexión GT. Este es su casa. Esperamos por tenerlo de vuelta ya cuando sea el pasado el 27 de marzo. Esperamos aquí que nuestras amigas de comunicación de Cabal nos agenden aquí el espacio, porque queremos ya hacer preguntas sobre temas de gobierno: qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas y con qué. Eso. Ojo, qué, cómo, cuándo, cómo y con qué lo va a hacer.